Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda País. Hoy estaremos conversando sobre el podcast Un llamado a actuar, que es una iniciativa que relata historias basadas en condenas de abuso sexual infantil. Para hablar más sobre este tema me encuentro con Lorena Contreras. Ella es doctora en psicología, especialista en victimización, maltrato infantil y abuso infantil. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, gracias. Qué bueno. Nos encontramos aquí para conversar sobre el cuarto capítulo del podcast que habla sobre el caso de Bernardita, una joven de 16 años que por motivos económicos tuvo que cambiarse de casa con su familia y su explotador resulta ser el arrendatario. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿los explotadores sexuales identifican ciertos perfiles específicos al momento de escoger a sus víctimas? Sí, la verdad es que tenemos que pensar que un abusador sexual lo que pretende es tener éxito en su cometido, digamos, poder cometer la victimización sin ser arrestado ni pagar con cárcel por ello. Por lo tanto, hace una suerte de selección, no escoge a cualquier víctima. ¿Qué es lo que intenta buscar allí? En general, factores que lo hagan pensar que es una víctima en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por algunas características personales, a lo mejor mayor introversión, soledad, aislamiento, quizás algún tipo de discapacidad, pero también por factores contextuales, situaciones, por ejemplo, en que los adultos estén atravesando alguna crisis que les dificulte cuidar, ¿verdad? O situaciones de exclusión social podrían ser llamativas para él incidir en su elección de víctima. Claro, recordemos el caso de esta joven que esta persona la intimida, la amenaza, hasta que ella guarda silencio y su mamá descubre lo que estaba pasando. Por lo mismo, muchas víctimas, por esta intimidación, manipulación y amenazas, no suelen conversar con las familias o hablar del tema. Ajá. ¿Cómo uno podría armar ese espacio de confianza para que las familias puedan hablar del tema o incluso llegar a denunciar? Esa es una excelente pregunta. Lo que los agresores utilizan, los perpetradores emplean lo que se llama estrategias de victimización, que son ciertas tácticas mediante las cuales consiguen ya sea vencer la resistencia de la víctima o silenciarla e impedir que denuncie estos hechos. Y las estrategias de victimización pueden ser múltiples. Puede ser el uso de la violencia física, puede ser las amenazas, puede ser también la seducción, el engaño, son variadas, ¿verdad? Pero lo que generan en la víctima entonces es mucha vergüenza, culpa, temor que impide la develación. Y la develación es un momento muy importante porque nos permite proteger a la víctima, saber lo que está ocurriendo, impedir que vuelva a pasar, obtener justicia, hacer reparación. ¿Cómo podemos propiciar que esto ocurra? Bueno, uno de los mayores factores protectores frente a la violencia sexual es el vínculo, y es el vínculo con nuestras figuras significativas, con los padres, madres, cuidadores, adultos de esos niños, ¿verdad? Y es necesario crear ese vínculo que le permita al niño confiar y saber que no importa lo que pase, puede contarte cualquier cosa y tú vas a estar allí para protegerlo o protegerla. Y poder también hablar de estos temas que son tan difíciles de conversar en familia. Claro. También en el relato podemos conocer un momento crítico de la historia de Bernardita, donde ella va a constatar lesiones y lamentablemente no hay personal disponible para eso. De hecho, mencionan que no se bañó como en un día por lo mismo. ¿Esto se da frecuentemente o es un caso quizás aislado? Bueno, lamentablemente no es un caso aislado. Nosotros sabemos que los recursos de salud con los que contamos son escasos y particularmente en estas problemáticas. Nosotros necesitamos personal especializado, necesitamos ciertas pruebas médicas que logren recolectar evidencia para poder acreditar el hecho, ¿verdad? Efectivamente es importante para esto que la víctima no se bañe para que no se elimine la evidencia, que guarde también las prendas que se usaron en ese momento. Y eso, por supuesto, es muy molesto para las víctimas. Por lo tanto, necesitamos que esté disponible ese tipo de atención en todos los centros de salud de forma oportuna y también necesitamos que el personal esté debidamente capacitado para esto.
Cuando el personal no está capacitado, a veces se siente inseguro de hacer este tipo de pruebas o de involucrarse en procesos judiciales. Por lo tanto, es importante el personal, el equipamiento, pero también la capacitación de ese personal. Perfecto. Pasando a otro tema, lamentablemente el explotador resultó con una pena menor debido a su defensa. También a Bernardita, ella tomaba pastillas anticonceptivas, relacionaron eso a que estaba pololeando, que ya había comenzado a tener actividad sexual, etcétera. ¿Por qué hasta el día de hoy en nuestra sociedad persisten discursos que minimizan o cuestionan el relato de las víctimas? Tal como tú dices, eso sucede, pero sucede particularmente o en mayor grado cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, porque además vivimos en una cultura que es terriblemente adultocéntrica, ¿no? En que tendemos a pensar que los niños y niñas fantasean, no saben distinguir la realidad de la fantasía, quieren llamar la atención, y un montón de prejuicios cuando la evidencia nos muestra que las falsas denuncias son un pequeño porcentaje del total, ¿no? Y hay otro elemento que es muy importante que tiene que ver con la noción de víctima ideal, y es cómo nosotros imaginamos desde el sentido común que es una víctima. Y cuando las víctimas no se ajustan a esos patrones que están en ese imaginario colectivo, entonces nos cuesta mucho más reconocer la condición de víctima. Incluso si un adolescente hubiera iniciado su vida sexual, ¿por qué eso le va a quitar la condición de víctima? Es una discusión que no deberíamos dar en ese plano. ¿Y cómo se podría combatir eso? Bueno, yo creo que allí la información y la sensibilización son cruciales de cara a toda la sociedad. O sea, explicar cómo funciona el tema de los delitos sexuales contra niños y niñas. La explotación sexual, por ejemplo, es un tema bien tabú que está muy poco puesto en la agenda pública. Por eso programas como este o el trabajo que ha hecho la plataforma Actuar es Urgente es tan importante. Perfecto. Bueno, para terminar, muchos de los casos de explotación nos muestran las fallas del sistema, por ejemplo, acceso a la justicia, protección, atención oportuna. Según tu experiencia, ¿qué dimensiones deben transformarse para evitar este camino de revictimización de niñas, niños y adolescentes? Bueno, la verdad es que los casos de explotación sexual son particularmente complejos por las condiciones de alta vulnerabilidad que enfrentan las víctimas, por la dificultad muchas veces siquiera de reconocerse como víctimas y la tendencia a culparse a sí mismas al no percatarse de la trampa en la que se encuentran en esa situación. Sabemos que hay nudos críticos, por ejemplo, la persecución penal es un nudo crítico. Cerca de 7 de cada 10 casos son archivados. Tenemos una sentencia condenatoria solamente en el 9.5% del total de causas que se ven. Pero además, no solamente la persecución penal y la investigación, tenemos un problema, un nudo crítico con la reparación. Sabemos que necesitamos mucho más programas que puedan atender además oportunamente, sin largas listas de espera, a los niños y niñas de manera especializada. Tenemos nudos críticos que tienen que ver con la capacitación. Aquí todo el personal necesita estar capacitado en las diferentes instituciones, en las policías, la fiscalía, el poder judicial, los organismos de salud, las residencias de protección. Necesitamos engranar muy bien todo el sistema y que todo funcione para evitar que estos niños, niñas y adolescentes vuelvan a ser víctimas, primero de un nuevo delito y después de la revictimización del propio sistema del cual todos formamos parte. Perfecto, muchas gracias Lorena por tu tiempo y bueno, dejamos a todos invitados a escuchar el podcast Un Llamado a Actuar de la plataforma de Spotify de Actuar es Urgente y también a seguir todas las entrevistas con expertos de Agenda País.